se interpreta como toda circunstancia patológica generada por la actividad deportiva. Es decir, en realidad también hay situaciones que no son realmente lesiones, pero son situaciones que son secundarias al esfuerzo deportivo, como por ejemplo la hematuria posesfuerzo, que es la orinar glóbulos rojos, o los trastornos gastrointestinales secundarios al esfuerzo excesivo. Pero bueno, no lo consideramos lesiones, aunque son situaciones que pueden generarse por esfuerzos deportivos intensos. Las lesiones deportivas en realidad se pueden clasificar de muchas maneras. Hay una primer clasificación de acuerdo al tiempo evolutivo. Se pueden hablar de lesiones agudas o se pueden hablar de lesiones crónicas. Las lesiones agudas en general se producen por un traumatismo en donde la energía supera la capacidad del tejido de absorberla y por lo tanto se genera alguna alteración estructural. Es decir, por ejemplo, sobre todo se dan los deportes de contacto como el rugby, como el fútbol, como el hockey, por un golpe con la bocha, por ejemplo, en el hockey, o por algún tackle en el rugby, o alguna patada en el fútbol, generan lesiones que son mucho más evidentes. Y después están las lesiones crónicas, que son las lesiones por sobreuso, que en general se dan en deportes que no son deportes de contacto, donde se repite mucho un gesto deportivo. Por ejemplo, los deportes overhead, que se llaman, que son deportes en donde son deportes de lanzamiento, como el tenis o como el vóley en nuestro medio, en donde por ejemplo se usa mucho el hombro, y entonces se producen lesiones a nivel tendinoso que son lesiones por sobreuso, por microtraumatismos repetidos. Otra cosa muy común de ver ahora, por el auge de esto de los grupos de running y el tema de las maratones, las media maratones, son las lesiones por estrés, las lesiones óseas por estrés o fracturas por estrés, que son justamente por microtraumatismos repetidos. Esa es una manera de clasificar. Hay otras maneras que, por ejemplo, definen las lesiones deportivas de acuerdo al lugar en donde se producen, al lugar topográfico del organismo. Entonces uno puede tener un traumatismo de cráneo, puede tener un traumatismo cervical, puede tener un traumatismo en una rodilla o en un hombro. Entonces a partir de ahí uno puede hacer otra clasificación. Los traumatismos, sobre todo en los deportes de contacto, a nivel cervical, a nivel del cráneo, a nivel de tórax o abdomen, son traumatismos en donde uno debe estar bastante alerta porque pueden comprometer órganos vitales y de hecho pueden requerir inclusive internación porque pueden hasta ocasionar la muerte, ¿no? Pero bueno, lo importante es estar atentos y diagnosticarlos precozmente. Y hay una tercera manera que está relacionada bastante con el tratamiento que uno propone y los estudios de diagnóstico fundamentalmente que uno utiliza para pesquisar estas lesiones, que es de acuerdo a la estructura anatómica que está afectada. Entonces uno define las lesiones como lesiones musculares, sobre todo en los miembros, ¿no? Ahora estamos hablando de los miembros particularmente, el aparato locomotor, lesiones musculares, lesiones tendinosas, lesiones articulares o lesiones óseas. Y a partir de esa sospecha elige los estudios de diagnóstico que cree pertinentes. Y hay otra manera de clasificarlo que es de acuerdo a la gravedad. En general las lesiones se clasifican arbitrariamente en grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Por supuesto, cada una de las lesiones tiene sus características particulares, pero de acuerdo a la gravedad, las lesiones de grado 1 son de menor gravedad, las lesiones de tercer grado son lesiones de mayor gravedad. Por lo tanto, frente a una sospecha de lesión muscular, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que hacer es un estudio de diagnóstico que en general suele ser una ecografía y eventualmente una resonancia magnética. La resonancia magnética tiene más sensibilidad para el estudio de las lesiones musculares. Y las lesiones musculares, por ejemplo, se clasifican justamente en grados. El primero, que es una contractura, el grado 2, que es una distensión, y el grado 3, que es un desgarro. Y inclusive puede haber hasta lesiones que son arrancamientos musculares. Y después está
otro grupo de lesiones musculares que son las contusiones musculares. El tratamiento suele ser un tratamiento ortopédico, es decir, conservador, esa es la palabra, y es muy ocasionalmente puede haber un tratamiento quirúrgico de alguna lesión muscular, en general solamente si hay algún arrancamiento. Si no, el tratamiento es conservador, primero con hielo, con inmovilización de la zona afectada con algún vendaje y con reposo deportivo. Después hay una fase de fisioterapia para mejorar las condiciones locales de la lesión y después una fase de retorno deportivo. Las lesiones articulares son lesiones en general, también son producidas por traumas únicos o puede haber alguna lesión por microtrauma repetido. En realidad están clasificadas para hacer una clasificación básica en lesiones tipo esguinces, las subluxaciones y las luxaciones. Los esguinces son alteraciones parciales y transitorias de las relaciones articulares. Las subluxaciones es una pérdida de la relación articular parcial pero permanente, y la luxación es una pérdida total y permanente de las relaciones articulares, siendo las luxaciones las lesiones más graves que requieren una reducción, es decir, acomodar inmediatamente la articulación. Frente a los esguinces, ¿cuál es el procedimiento diagnóstico? Siempre un par radiológico y casi siempre una resonancia magnética nos va a aportar muchos datos sobre cuál es la gravedad de la lesión. Por supuesto, el examen físico que uno hace en el consultorio le da una alta sospecha de cuál puede ser la gravedad de la lesión. Y el tratamiento sí va a variar, es un poco relacionado al principio también con inmovilizar y desinflamar, y después un tratamiento quirúrgico si fuera necesario, si la inestabilidad es una inestabilidad grave. Y como para cerrar, bueno, tenemos las lesiones de las articulaciones a nivel del cartílago. Esas son lesiones bastante importantes porque suelen dejar secuelas. Y bueno, ese es un gran campo en el cual estamos incursionando para ver si podemos solucionar las lesiones condrales. Para terminar, las lesiones tendinosas, que son frecuentes, en general se dan en deportes por microtraumatismos repetidos. Cuando hay rupturas tendinosas agudas, sugerimos la cirugía, y en las lesiones crónicas optamos por tratamientos conservadores, con infiltraciones, con microelectrólisis, con plasma rico en plaquetas, bueno, una batería de tratamientos tendientes a mejorar las condiciones de ese tendón para restablecerlo en la actividad deportiva normal.